Bienvenidos al informe reservado. Como les señalaba, contamos con la presencia del legislador porteño Alejandro Bodart, de MST Nueva Izquierda. Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le pasa a Mauricio Macri con los controles? ¿Es un trauma que tiene, algún problema, o son simplemente negocios? Quiere recomponer cada vez más los lazos de corrupción que había en la ciudad y que con todo lo que pasó con Cromañón se fueron no terminando, pero sí entorpeciendo. O sea, se le entorpeció el trabajo a todos los que cobraban. Forzó que tuviesen que tomar alguna medida, que se tuviese que hacer algo. Totalmente. Y este hombre lo que está haciendo es desmontando los controles o intentando desmontarlos para que la corrupción fluya de manera más rápida. Lo que nosotros venimos denunciando en la Subsecretaría de Trabajo y que hemos logrado que no se desmantele el cuerpo de inspectores, ahora lo hacen con los verificadores, que es un ataque brutal a la gente, porque lo que se va a volver a lo que pasaba antes, que es que la agencia gubernamental de control, con este hombre Centurión, que es el que intenta ser el que absorba casi todos los controles, quiere tener un cuerpo de inspectores que decida él quiénes son, cómo trabajan, un grupo de amigos que le respondan directamente. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto en la subsecretaría con los inspectores de trabajo como los peritos verificadores son gente que por los mecanismos a través de los cuales se han constituido no responden al poder de turno, sino que responden a la sociedad y a la gente, y van y hacen lo que tienen que hacer, que es ir y controlar, y descubrir y dejar asentadas las irregularidades, que esto es lo que les molesta, porque no es que elimina la corrupción, porque después el poder de policía, como no se lo han dado a los inspectores, sino lo siguen controlando el poder político, después es el poder político el que decide que se habilita o no, a pesar de lo que dicen los inspectores y los verificadores. Pero ¿qué pasa? Los inspectores y los verificadores dejan un testimonio porque piden que se clausure algo. Eso está escrito, ¿no es cierto? Y después, si uno investiga, puede descubrir qué funcionario, pese que había un estudio que decía que eso no se podía hacer, lo hizo. Quieren eliminar eso ahora, esa parte. Aparte ejercen el poder sobre el hecho de hasta incluso hacer desaparecer papeles, porque hay denuncias sobre también desaparición de actas. Y los trabajadores vienen denunciando que hay actas que desaparecen. O sea, estamos ante una situación que va a provocar más víctimas, porque ¿qué pasa? Cuando una obra se produce un derrumbe Claro, y es porque no se hicieron los controles, o los controles se hicieron, pero los que tenían que actuar no actuaron. Después, ¿no es cierto?, no se puede decir que son accidentes, que es un poco, estamos en una ciudad donde Cromañón, 11, ¿no?, sacudida por tragedias, detrás de las cuales ha estado siempre la mano oculta de la corrupción o algún funcionario que no hizo lo que debía hacer o que ha fomentado estas tramas de corrupción. Ahora, ¿se trata de ignorancia, prepotencia, o por dónde viene la mano a la hora, como yo recién le preguntaba a Castro? ¿No se dan cuenta que Mauricio Macri, a la hora de firmar un decreto, no puede borrar con un decreto algo que fue creado por ley? Bueno, sí, es peor, porque por ejemplo, en el caso de los verificadores no lo ha firmado Macri, lo han firmado ministros, ¿no? O sea, ministros se creen que están por encima de la ley. Un poco, y bueno, el subsecretario, ya lo contaba Edgardo Castro, firmó él una resolución creyendo que iba a pasar por una ley, después se volteó. Yo estoy presentando en la semana que viene una medida de amparo porque un decreto no puede estar por encima de una ley. Y vamos a presentar una denuncia por este tema nuevo de los verificadores, como venimos denunciando todo el tema en la subsecretaría. Yo creo que se creen que tienen la impunidad para hacer lo que quieren. Yo creo que el poder político pasa en la ciudad y pasa también en Nación, digámoslo. O sea, se creen que cuando se los elige son una especie de monarca que pueden hacer absolutamente lo que quieran, que están por encima de la ley, que pueden... Y por eso actúan. Y las legislaturas son un batallón en el cual... Totalmente. Una escribanía para firmar... Un ejército de manos que siga lineamientos. No, y después si eso se completa con que los jueces, nadie se anima realmente a democratizar, porque se dividen los jueces en las votaciones, ¿no es cierto? Un porcentaje para vos, un porcentaje para mí, tenemos el combo completo de por qué el ciudadano de a pie
desconfía de todas las instituciones, y lo hace con razón, porque están constituidas realmente para beneficiar al corrupto, al vivo, a los grupos de poder y para perjudicar a la gente. Usted sabe, ¿verdad? Cada vez que abordamos un tema, siempre se termina llegando a las mismas conclusiones, siempre se sigue yendo hacia el mismo punto. Y hace bastante tiempo vengo con ganas de hacer un programa que obviamente media hora no nos alcanzaría, tendríamos que hacer unos cuantos programas. Esto no es lo que nos enseñaron a nosotros, que era una democracia. No, totalmente. Yo creo que esta es una democracia completamente desde aquel cuentito que nos decía, no, está una democracia constituida por 3 poderes, uno independiente del otro, el judicial, el legislativo. Es una farsa. Es todo un gran dibujo. Después uno ve que las cosas funcionan de otra manera. Es una farsa completa, porque los distintos poderes del Estado están articulados de tal forma para que sean controlados por el poder político. El político, el jefe de gobierno, de última es el que termina eligiendo y sacando los jueces. Entonces, ¿de qué forma puede haber independencia de un juez si depende para ser nombrado de los votos de la mayoría? Y para ser sacado también de lo mismo, de la voto de la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser independiente? Y al mismo tiempo, y lo mismo pasa con las legislaturas, que se transforman, ¿no es cierto?, en una escribanía para el poder de turno. Y después que hay pactos donde se distribuyen, por ejemplo, en la legislatura de la ciudad, entre el Frente para la Victoria y el PRO se dividen leyes por cargos, leyes por algún tipo de prebenda. Entonces, si uno va a cada una de las instancias de los distintos organismos de la ciudad, va a encontrar que se la han repartido. Se reparten los jueces. Cuando se votan jueces y fiscales, todo el mundo sabe que se la pasan hasta el último minuto discutiendo cuántos jueces pongo tanto yo y cuánto vos. O sea, de idoneidad, de cosas, nada. Entonces, después, cuando cae la causa, vos ya sabes, en esta ciudad, si te cayó con tal juez, ya sabes lo que te va a pasar, porque ya sabes, en 2 minutos te entera quién lo puso, entonces vas a saber para qué lado va a ir. No, y algo peor incluso, tal causa que puede involucrar o salpicar a determinado personaje y seguro le puede caer a este juez, a este juez, a este juez. Bueno, y se hace el sorteo, qué casualidad el sorteo justo cayó. Yo por eso creo que es muy importante defender a los trabajadores que hacen su trabajo y contra todo esta corruptela, viento y marea, incluso poniendo en riesgo su propio trabajo, denuncian estas cosas. Porque creo que eso es lo sano de todo, que los trabajadores, ¿no es cierto?, que podrían perfectamente decir, bueno, no me meto en líos, ¿para qué? No, como viene haciendo el ingeniero... En tal caso me cubro, bueno... Claro, como viene haciendo el ingeniero Castro, todos los inspectores de la subsecretaría, como han hecho, y hoy mismo hicieron una manifestación para repudiar esto los verificadores, porque están defendiendo a la gente. A ver, un ingeniero, un arquitecto puede encontrar trabajo en otro lado. Son maltratados incluso por el Estado, les paga con un año de demora cada cosa que hacen, o sea, los maltratan, y sin embargo, como creen realmente en la necesidad de que haya un Estado activo, creen en la necesidad de que las obras sean como deben ser, o que no haya trabajo esclavo, ¿no es cierto? Los trabajadores hacen su trabajo y después se encuentran que por hacer su trabajo son perseguidos, son sancionados, no les pagan el salario. O sea, en vez de premiar a la gente que hace su trabajo, que actúa contra la corrupción, acá se castiga al que trabaja contra todo esto. Y por eso creo que la ciudadanía tiene que saber estas cosas, porque hay discursos hacia afuera donde el gobierno de la ciudad se pretende mostrar como distinto, nueva política, como lo nuevo. Es más, subió aprovechando un hecho gravísimo que pasó acá, que fue el tema de Cromañón, diciendo que iban a cambiar las cosas. Y ha continuado y ahora está en el último periodo como en una vuelta de tuerca para profundizar todo lo que tiene que ver con el no control y la posibilidad de que haya corrupción con estas nuevas medidas. Así que creo que se tiene que saber esto, o sea, de nueva política nada, estamos en una ciudad donde los grupos empresarios pueden hacer lo que se les antoja porque el Estado está minando los controles para que precisamente puedan hacerlo. Seguramente se van a enriquecer varios, ¿no es cierto?, a partir de esto, mientras la gente de a pie no tiene la misma suerte, porque cada vez que tiene que pagar y si no paga,
sus impuestos, ahí seguramente, ahí sí van a actuar, ¿no es cierto? Y es el mundo al revés. Yo creo que por eso hay que trabajar el para año que que viene cambie. hay una oportunidad que me parece que no tiene que ser como ninguna otra desaprovechada por la sociedad. Nos van a convocar Totalmente, que la a gente votar. vote bien y no vote más de lo mismo, porque realmente esta es una ciudad riquísima. Estamos necesitando un voto productivo, ¿no? Ni un voto en contra, ni un voto siguiendo pero bueno, esto ya la conocen, ¿no? Sí, que no voten para que no gane aquel o aquel para que no gane sino que se fijen a quién votan, porque muchas veces por este mecanismo salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. O sea que en general se ve un poquito qué es lo que ha hecho cada uno de estas administraciones y no se escuche solo los eslogans de campaña y que estas cosas que tienen que ver con la gente también se analicen, no se analicen profundamente. ¿Pasó Rodríguez Larreta días atrás por la legislatura? ¿Pasó sin pena ni gloria o fue un trámite o...? Bueno, yo creo que fue casi como candidato más que como... Fue como a venderse, ¿no? A venderse. Ahora, yo no sé si creen, evidentemente algún asesor se los dice, ahora mostró una ciudad que ojalá pudiéramos todos vivir en ella, porque es la ciudad maravillosa, o sea, mostró una ciudad donde los subtes andan bárbaros, donde la educación es un modelo para el país, donde los hospitales, ¿no es cierto?, están bárbaros, donde la vivienda es un problema que ellos están solucionando. Yo la verdad, o sea, uno puede ir y defender algún que otro logro, alguna obra, pero negar los problemas, negar que en esta ciudad, por ejemplo, el transporte es un desastre, negar que en esta ciudad la educación, quedaron 10.000 chicos sin vacantes, pese a que la Constitución dice que tienen que estar. Cualquiera que un hospital tiene que estar esquivando la posibilidad de que se le caiga un pedazo de mampostería en la cabeza, o sea... Esos problemas, vivienda, 500.000 personas con problemas de vivienda, o sea, es una ciudad cada vez más desigual. Acá solo se atienden los intereses de los grandes grupos económicos. Este hombre que viene de una familia de empresarios, evidentemente solo busca beneficiar a los que son de su clase social. Ahora, y para allá van los recursos, y después faltan en todo lo público, y esos son problemas de la realidad. Si uno va, como fue Larreta, a decir que todo está bien, quiere decir que ninguno de estos problemas van a ser atacados el día de mañana, y el que se postula para suceder a Macri va a seguir un poco la misma línea. Así que bueno, espero que los porteños no dejen pasar dejen pasar esa oportunidad para buscar también un cambio. Porque no hace falta solo un cambio en la nación, hace falta un cambio en la ciudad también. Alejandro Bodar, le agradecemos nuevamente que haya aceptado nuestra invitación, nos mantenemos comunicados. Bueno, gracias a vos.